que antes me había olvidado, y comparto pantalla para charlar un poquito. Por supuesto, toda interacción que tengamos mejor, mucho más eh, enriquecedora va a ser este encuentro, ¿sí? Que desde ya también queda grabado, porque no son obligatorios estos encuentros, pero bueno, pueden sumar mucho si pueden participar para abrir un poco más el juego. Bueno, a ver, cuando hablamos de este tipo de metodologías ágiles, ¿sí? Estamos hablando también de solucionar un problema. Yo acá les voy a contar algunas historias cuando se termine de cargar. Ahí está. Les voy a contar algunas historias, ¿sí? Lo que, lo que sucedía o lo que sucede es que la mayor parte de los emprendimientos, fíjense, o de las soluciones o de las cosas que queremos hacer, eh, tienen una alta tasa de fracaso, ¿no es cierto? O de no funcionamiento, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos algunas estadísticas, no son de lo más nuevas, pero fíjense qué altos, ¿no? El 75% de los emprendimientos cierran, el 90% de las startups fracasan. Entonces, fue por eso que o sea, justamente pensando en ese problema, fue que se crean este tipo de metodologías que vamos a ver, ¿no? Nosotros vamos a hablar específicamente de innovación. Obviamente podemos, en vez de hablar de emprendimientos, decir, bueno, las innovaciones, el 90% de las innovaciones fracasan, ¿sí? Pero básicamente lo que sucede es que cuando pensamos en querer innovar, encontramos una idea y vamos derecho al producto, ¿sí? No sé, encontré tal problema o tal ODS quiero resolver, tal parte de los ODS. Bueno, voy a hacer tal cosa, producto, servicio, y listo, salgo al mercado. Entonces, todo tiene que ver con algo que se me ocurrió a mí y que capaz que se lo pregunté a un par de personas más, pero punto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que produce gran cantidad de fallos o de errores. Entonces, por eso mismo es que se empieza a valorizar mucho más estas metodologías ágiles que tienen como un constante testeo de lo que está pasando del otro lado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pensamos en desarrollar un emprendimiento, no sé, una organización, lo que sea, que agregue valor, comenzamos con la idea, después hacemos un proyecto, un plan de negocio, ¿sí? Y lo importante es empezar a probar, a testear, ¿sí? Generar, fíjense que acá dice un prototipo, algo que me permita ver si esto está bien o hay que corregirle algo. Más o menos yo siempre hago una analogía con, nosotros queremos, no sé, tenemos una cena con amigos y queremos probar una receta. No voy a probar la receta justamente el día de la cena, sino que la voy a probar quizás, no sé, unos días antes para ver cómo me sale, para ver qué toques tengo que agregar. ¿Sí? Ese sería el prototipo. Esto que me permite chequear, básicamente. Entonces, una vez que yo ya tengo ese prototipo, esa prueba, ¿sí? Chequeada con la realidad, contrastada con la realidad, ahí sí yo puedo generar ese producto final, esa innovación, lo que sea, ese servicio, y ahí sí ir al mercado. Entonces, fíjense que el camino es muchísimo más largo que el camino que se suele usar por defecto. Entonces, de esa manera es que disminuimos los errores, ¿sí? Cuando yo siempre digo, ¿no?, que con todas estas metodologías ágiles podemos desterrar ¿cómo lo podemos llamar? Enfermedad o síndrome del zapato de la Cenicienta. ¿Y por qué uso esta analogía? Bueno, porque básicamente cuando recordamos un poco el cuento, ¿sí? El cuento de la Cenicienta que pierde el zapato, ¿no es cierto?, en la fiesta,
Y después ese príncipe que la va buscando, porque ella se fue corriendo, ¿no? Porque se le terminaba el hechizo, se fue con un zapato y lo fue probando en todas las mujeres de ese barrio, de esa ciudad donde vivía, para ver a quién le entraba, ¿sí? Entonces, hasta que encontró a quién le entraba, ¿sí? Que era la Cenicienta, pero si lo pensamos desde el punto de vista de una innovación, de un producto, de un servicio, muchas veces hacemos eso, es decir, generamos una innovación y después vemos a quién le sirve, y la cosa no va por ahí, ¿sí? Por eso yo hablo del síndrome del zapato de la Cenicienta. Al contrario, tenemos que chequear primero qué necesidades tiene la gente. Si pensamos en zapatos innovadores, bueno, podemos decir, bueno, ¿qué pasa con las personas y con los pies? ¿Necesitan comodidad? ¿Necesitan aireación? Que los, no sé, como estoy viendo ahora, ¿no? Que los calzados sean inteligentes, que tengan un chip y que me vayan relevando datos y datos de la pisada, no sé, mil cosas. Pero si a mí se me ocurre que eso puede estar bueno y no chequeo que haya cierta necesidad que voy a satisfacer o problema que voy a solucionar, probablemente yo desarrolle algo, use muchísimos recursos y, como dije al principio, la cosa no funcione, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a dejar de enamorarnos de los productos, de los servicios, ¿no es cierto?, de estas innovaciones para empezar a pasar a pensar desde otra manera, ¿sí? Acá un poco esta diapositiva resume lo que les contaba recién, ¿sí? Entonces, es por eso que surgen estas metodologías ágiles, ¿no? Que las podríamos englobar en Lean Startup. Es decir, este es un proceso iterativo, básicamente, de experimentación, ¿sí? Donde hago algo y lo chequeo, pienso algo y lo chequeo. Es prácticamente, creo que está acá, a ver, no, lo vamos a ver más adelante. Es aplicar el método científico a este mundo de la innovación, ¿sí? Es decir, yo propongo, tengo una idea, es una hipótesis, entonces, ¿qué hago? La compruebo con la realidad, construyo algo, un prototipo, algo, y lo chequeo con la realidad. ¿Para qué? Para aprender, para medir si me equivoqué, si, no sé, le tengo que agregar algo, sacar algo, tener datos, aprender y volver a iterar, ¿sí? Entonces, estas metodologías ágiles permiten que rápidamente yo pueda ir testeando, chequeando cosas y cada vez que voy girando en esta vuelta, voy perfeccionando esta innovación o esto que estoy generando, ¿sí? Entonces, fíjense que acá estamos hablando de experimentación, lanzamientos de productos iterativos y aprendizaje validado. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo y estoy justamente contrastando y validando con la realidad, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Fíjense que acá está. Reducir los riesgos, ¿sí? Reducir los riesgos de que la cosa no funcione, de que esté trabajando por ahí sin sentido o usando recursos sin sentido, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, a ver, fíjense que eh, a mí me encanta esta frase, ¿no? Esto de pensar que si hago lo mismo, estoy innovando, no. O sea, locura es pensar que haciendo lo mismo voy a tener resultados distintos. Entonces, de eso se trata innovar, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del design thinking? Esto que ustedes han leído y demás. Bueno, este es uno de los creadores, ¿sí? Este es el otro. Y fíjense qué es el design thinking. Fíjense que dice, el pensamiento de diseño o design thinking es un proceso para la resolución creativa de problemas, ¿sí? Entonces, fíjense, primero arranca desde donde yo les comentaba, en vez de pensar en, bueno, voy a hacer tal, no sé, se me ocurrió tal cosa y es una innovación, la voy a hacer así. No, pero fíjense que arrancamos pensando en que con esa innovación voy a resolver un problema. Quizás ese problema tiene que ver con uno de los ODS que ustedes van a elegir o eligieron para su trabajo final.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, o sea, nuestro cerebro, esto lo digo desde el punto de vista de la neurociencia, sin ser neurocientífica, pero por lo que he leído, nuestro cerebro le gusta descansar, ¿sí? Es bastante vago. Entonces, solemos no ser creativos, pero no porque no lo seamos, sino porque nuestro cerebro es vago, no quiere gastar mucha energía, básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con economizar energía. Entonces, cuando tenemos algún problema o algo que resolver, siempre tratamos de hacer lo mismo, como decía Einstein recién, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a tener respuestas por defecto. Justamente esta metodología lo que busca es salir de ahí, salir de esa zona de confort donde hacemos las cosas siempre de la misma manera, ¿sí? Entonces, el design thinking justamente es un proceso que te permite generar soluciones creativas, ¿sí? Pero no solamente pensamos en esto, ¿no? En las soluciones creativas. Esto tiene va mucho más allá. A ver, como para ir bien despacito, ¿qué es el diseño, no? Como dice acá, justamente el diseño es una especie de prefiguración, es decir, es algo que yo me imagino, ¿no es cierto? Que va a ser, que algo cuando se concrete va a ser de una manera. Fíjense que se usa diseño para todo lo que tenemos acá listado. Puedo diseñar una casa, puedo diseñar una campaña de marketing, puedo diseñar cualquier producto, puedo diseñar una estrategia, ¿sí? No tiene por qué ceñirse a cuestiones duras, podríamos decir. Entonces, a ver si pasa la diapo. Ahí está. Esta no, vamos con la siguiente. Ahí está. Fíjense que acá está lo que les decía antes. Esto del design thinking justamente es usar el método científico para generar ideas creativas. Es muy loco, ¿no? Porque a uno le parece que el método científico es algo como muy cuadradito, muy matemático, y cuando hablamos de diseño estamos pensando en justamente salir fuera de la caja, ¿no? Pensar distinto. Pero en realidad, fíjense que este es más o menos muy simplificado, ¿no? El método científico parte de observar la realidad, de encontrar ese problema, como yo les decía, yéndonos al trabajo final que ustedes tienen que hacer, ¿no? Yo observo, encuentro un problema, quizás lo veo que está listado o puedo clasificarlo dentro de alguno de ese. Entonces planteo una hipótesis, yo digo, para mí esto es así, ¿sí? Salgo a experimentar, ¿sí? Obtengo datos de esos experimentos y saco conclusiones. Fíjense que es básicamente lo que les decía antes. ¿Y qué pasa? No sé si conocen algunas de estas marcas o si alguna vez consumieron algo de esto, pero claramente son empresas que tienen muy en claro el design thinking, y básicamente lo que tienen en claro es que el centro de todo negocio son los clientes y que tienen que resolverle los problemas a los clientes. Pero para eso, antes de eso, lo que tienen que hacer es conocerlos. Lo primero que hay que hacer es conocerlos, ¿sí? Fíjense, estos son se llaman modelos de negocio customer centric, ¿sí? Modelos centrados en el cliente. Entonces, fíjense que lo primero que necesitan hacer como insumo de este design thinking, de este proceso que ustedes ya han visto en la plataforma, es conocer al cliente para solucionarle un problema o para hacer alguna experiencia mejor, ¿no es cierto? Cuando yo no conozco Disney, pero todo el mundo me cuenta que es una gran experiencia, que están, o sea, que están resueltos todos los detalles, todos los problemas que un cliente puede tener, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el porqué de usar este tipo de metodologías. Bueno, fíjense que esta frase de alguna forma resume todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Para crear innovaciones significativas, necesitas conocer a tus usuarios y preocuparse por sus vidas o de sus vidas, ¿sí? Básicamente, ese es el primer punto de todo este proceso de design thinking. Ahora, una cuestión importante, acuérdense del paradigma, ¿no?
del problema este del zapato de la Cenicienta, donde yo ponía el foco en el producto y ahora yo les digo que hay que poner el foco en las personas que va a usar el producto o en la empresa que va a usar el producto, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice. Esto es parte de la página de IDEO, ¿sí? Es de justamente estas personas que crearon esta metodología. Dice, al emplear el design thinking, estoy uniendo lo que es deseable desde el punto de vista humano. Esto es lo que les decía recién. Tenemos que conocer bien a ese destinatario final, a ver qué problemas tiene. Pero además, ¿sí? Es lo deseable también desde lo tecnológico, o sea, ¿es tecnológicamente factible llevar adelante tal o cual cosa? Y por otro lado, y no menor, que muchas veces se deja de lado, es si esto es económicamente viable, ¿sí? Es decir, hay veces que nosotros podemos estar trabajando, por ejemplo, en una ONG, ¿sí? Supónganse que ustedes quieren en su trabajo final resolver alguna problemática que está bajo alguno de estos ODS, pero lo quieren hacer desde una organización no gubernamental que no tiene fines de lucro. Ahora, el punto está en que para llevarla adelante, la acción o la propuesta o la innovación que ustedes pretendan realizar, necesitamos de dinero, necesitamos que sea sostenible en lo económico, ¿sí? Que la pueda llevar adelante, porque quizás puedo generar una innovación, pero no es económicamente viable. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que tiene el design thinking, que busca ese equilibrio para que estas innovaciones realmente sean, agreguen valor en todo sentido. Fíjense que de alguna forma en este gran diagrama está plasmado esto que decíamos recién. Fíjense, vamos con el paso 1. Cualquier innovación tiene que resolver qué quiere la gente, ¿sí? Por eso ahí está en el foco esa gente, esos clientes, esos usuarios, quien sea, el destinatario final de la propuesta, ¿sí? Para eso yo voy a generar productos o servicios. Esos productos o servicios, ¿sí? Tienen que ser posibles de ser llevados adelante, ¿sí? A ver, voy a corregirme. Productos, servicios pueden ser procesos o modelos de negocio. O sea, voy a generar una innovación para resolver un problema previo. Entonces, esto yo lo puedo idear, pero por ahí no es factible, no lo puedo hacer. ¿Por qué motivo? Bueno, porque socialmente no lo puedo adaptar a esa situación o a ese ámbito, ¿sí? Por la cultura que hay en ese lugar, por costumbres, creencias, ¿sí? En lo medioambiental, quizás estoy haciendo una propuesta que hoy no es viable desde ese punto de vista, que cada día tiene mucha más importancia en todos estos proyectos o innovaciones. Y fíjense que también en lo tecnológico, en lo político, en lo legal, ¿sí? Es muy importante que yo tenga en cuenta cuál es el marco en el que me muevo, ¿sí? Y por supuesto también en lo organizacional. Entonces, ahí ya cumplí la segunda pata y vamos en lo tercero. Bueno, y en lo económico, ¿es viable? En lo financiero, ¿es sostenible? ¿Sí? ¿Lo puedo llevar adelante? ¿Lo puedo mantener en el tiempo? Porque muchas veces en muchos de estos proyectos innovadores y también que tienen que ver con la economía social y demás, nos pasa que podemos quizás empezar, pero después no se puede sostener el proyecto. ¿Sí? Entonces, volvamos a esto. Esta metodología Design Thinking se centra en quienes lo van a usar, ¿sí? En los usuarios, en los clientes, quien sea. Pone en el centro esa necesidad, busca dar soluciones creativas, pero soluciones creativas y que sean posibles de llevar adelante. Desde la factibilidad, voy de vuelta, desde la factibilidad y desde la viabilidad financiera o económica, ¿sí? Entonces, vamos a resumir. ¿Qué es el design thinking? Bueno, es todo esto, un poco todo lo que les vengo diciendo es una metodología. ¿Por qué es una metodología? Es un proceso.
Y está bueno porque muchas veces cuando yo quiero desarrollar alguna innovación no sé por dónde empezar. Bueno, acá me ordena, ¿sí? Ustedes fueron viendo estos 5 diamantes de la innovación, ¿no es cierto? Empiezan empatizando, bueno, empiezan divergiendo, después convergiendo. Entonces, es súper interesante ese orden que se me da a las ideas y a las pautas que tengo que seguir adelante. Por otro lado, está basado en esto, en resolver problemas, desafíos, ¿sí? Como les decía antes. Es iterativa, es esto que les decía del Lean Startup, ¿no es cierto? Que yo hago algo y lo pruebo. No espero terminar de hacer todo el proceso, algo gigante que me llevó mucho tiempo, usé mucho dinero y recursos en general, sino que voy haciendo pasos cortitos y los pruebo, ¿sí? Justamente esta metodología, usar estas metodologías son metodologías ágiles, ¿sí? Permiten esta gran velocidad a bajo costo. Como decíamos recién, están basadas en las personas y claramente usa la creatividad. O sea, tratamos de buscar soluciones diferentes, ¿no? No las que daríamos por defecto. Y todo este proceso, esta metodología, lo que tiene de interesante es que se apoya en lo visual y en la colaboración, ¿sí? Un proceso de design thinking con muchas personas que aporten y que tengan visiones totalmente distintas es muchísimo más rica que si yo sola quiero pasar por todos esos procesos, ¿sí? Y por otro lado, el tema de la validación tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? Yo hago y valido en la realidad, ¿sí? Todas estas palabras o estas frases resumen lo que es el design thinking. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? No quiero ir muy rápido, pero bueno, por ahí No, yo por el momento no. vamos bien. Bueno, gracias, Xiomara. Bien, entonces, no voy a explicar en detalle, por supuesto, el proceso, porque ustedes tienen todo el material para, para verlo, pero básicamente todo esto que dijimos antes, ¿cómo se plasma en el design thinking? Bueno, a partir de este desafío, ¿no es cierto? Este reto que tenemos por resolver, que va a ser el objetivo de todo este proceso por el que vamos a pasar. Podemos hablar de 2 diamantes de la innovación, ¿sí? El primero está formado por empatizar y definir, y el segundo diamante por estos 3, idear, prototipar y evaluar. Estos 2 diamantes están formados por 2 fases, una que es la de, ahora, se los dije recién y ahora se me fue, siempre se me va la palabra. Ahí está, por la divergencia y la convergencia, ¿sí? O sea, cuando yo empatizo, o sea, veo ese reto, ¿no es cierto? Bueno, tengo que conocer en qué le afecta a esta persona, por ejemplo, ese problema. Entonces empatizo con esa persona, ¿sí? Entonces quiero conocer todo. Fíjense que parto desde justamente el cliente o el usuario, ¿no es cierto? Por eso decimos que esto es customer centric, está centrado en esas necesidades. Entonces, empatizo, encuentro un montón de información, por eso hablamos de divergencia, ¿sí? Mucha información, mucha información. Bueno, quizás tengo tanta información que con tanta información yo no puedo seguir adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a converger, ¿sí? Empiezo a descartar y ver, por ejemplo, de todas estas problemáticas que encontré que tiene esta persona respecto a, no sé, por ejemplo, falta de energía eléctrica. Bueno, me voy a ocupar de una en particular, no sé, vamos a pensar, mejor dicho, falta de energía donde viven, ¿no? Entonces eso le genera distintas problemáticas. Bueno, entonces cuando empiezo a definir, quizás me voy a quedar con la necesidad de generar, de poner, por ejemplo, que estas personas tengan acceso a poder calentarse un plato de comida, poder tener calefacción o poder bañarse con agua templada, ¿no? Entonces, quizás empiezo a definir, digo, bueno, me voy a ocupar del tema de
la provisión de alguna energía que pueda ser usada para solucionar esos tres problemas. Entonces, fíjense que ya defino de todo un montón de opciones que tenía, bueno, yo me voy a ocupar de una, porque ocuparse de muchas cosas a la vez es imposible. Entonces, fíjense, primer diamante de la innovación. ¿En qué se basa? En aclarar muy bien de qué me voy a ocupar, ¿sí? Entonces, diverjo, empatizo, ¿sí? Y converjo y defino. Una vez que ya sé que me voy a ocupar de lo que me voy a ocupar, paso al segundo diamante, donde empiezo a encontrar ideas para, por ejemplo, en base al caso que di, decir, bueno, ¿qué ideas se me ocurren para que una persona que esté muy alejada de ciudades y demás pueda tener acceso a una energía que le permita calentar agua, calefaccionar el lugar donde vive, cocinar, ¿sí? Entonces empiezo a tirar ideas. Bien, acá siempre lo importante es que cuanto más alocadas mejor, ¿sí? Volvemos a estar en una etapa, en una fase de divergencia, ¿sí? Para después empezar a encontrar, otra vez a converger y encontrar, bueno, cuál va a ser la idea que vamos a elegir y vamos a poder prototipar. ¿Se acuerdan que lo hablamos al principio? O sea, generar algo que me permita como conocer o probar las funcionalidades de eso que yo voy a crear, ¿sí? Entonces, genero ese prototipo para probarlo y justamente tener esa validación, ese contraste con la realidad que me permita generar datos y aprendizajes, ¿no? Que sería evaluar, ¿sí? Entonces acá empiezo nuevamente a converger. Fíjense que puedo decir, bueno, pasé por todo este proceso y ahora vuelvo a pasar porque tengo que volver a refinar lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, no quiere decir que, listo, lo pasé este proceso una vez y se terminó. Quizás requiera de unas cuantas pasadas más, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ahí terminé lo que había preparado para contarles, de alguna manera podemos resumir a esta metodología, este tipo de metodologías ágiles, ¿no es cierto? Ustedes, ahí voy a chusmear bien en la carpeta, ustedes tienen distintas herramientas para generar este tipo de innovaciones. Pero está el Lighting Decision Jam, que son estos pizarrones, ¿no es cierto?, donde ustedes van sumando ideas. Pero lo más importante de esto es que vayan pensando en este orden. Hay algo que quiero cambiar, hay un problema que quiero que cambie, entonces voy a innovar. Bueno, ¿cómo hago para innovar? Y bueno, puedo usar esta metodología, estas metodologías ágiles. ¿Por qué las voy a usar? Porque en realidad, primero y principal, se basan en las necesidades que tienen las personas, fundamental. Y si me quedo pensando en las necesidades y trato de dar soluciones, seguramente voy a dar soluciones que ya existen, soluciones que ya no funcionaron o no se adaptan. Además, tengo que buscar soluciones, innovaciones que las pueda efectivamente hacer y que además sean económicamente viables, ¿sí? Entonces, para eso paso por estas cinco etapas, ¿sí? del design thinking de manera tal que pueda tener una innovación que esté validada, que haya tenido muchos idas y vueltas con la realidad, ¿sí? De esa manera voy a alcanzar, lo que alcance va a tener como mucho más sustento y no voy a caer en esa analogía que les di yo del zapato, ¿no es cierto?, de la Cenicienta, donde nos enfocamos por sobre todo en el producto y no tenemos en cuenta qué le pasa a quien lo va a usar o al que necesita, ¿sí? Bien, bueno, ahí entonces terminamos con lo que tenía preparado para contarles sobre este tema, de manera de resumir un poquito y de ver algo más macro, así ustedes en todo caso después pueden ir al detalle de toda la información que tienen en el aula virtual. Y después, bueno,
el otro tema pendiente es el de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Donde ahí ustedes básicamente lo que ven son las formas que existen para proteger las innovaciones. Es decir, imagínense que empresas, personas pasan por todo ese proceso de innovación. Bueno, después uno decide qué estrategia quiere llevar adelante, ¿sí? Porque la puedo dejar abierta a la humanidad, así como, o sea, podemos hacer una analogía con lo que es la programación y el código abierto. Lo dejo que todo el mundo lo copie y lo replique, y está bien. Pero también puede ser que yo quiera resguardar este trabajo, este desarrollo, y quiera recibir de alguna manera una recompensa por el desarrollo que yo hice, ¿sí? Entonces, ahí es que aparecen todas estas herramientas de propiedad intelectual que le dan cierto monopolio al creador de los derechos, y de manera que es propietaria o propietario de ese algo que se desarrolló y que va a recibir algún tipo de rédito por si alguien lo quiere utilizar, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a ver o lo que han visto es que existen diferentes herramientas eh, dependiendo de cuál sea justamente el producto o el servicio, ¿no es cierto? Lo que desarrollen, van a ver que se puede proteger con distintas herramientas. Ahora, todo esto también permite, o sea, generar lo que siempre se busca, ¿no? Desde los ambientes de desarrollo científico-tecnológico es, bueno, en una universidad, en un instituto de investigación, se desarrollan ciertos productos, ciertos servicios, ciertas innovaciones, y, bueno, se quiere transferir, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se transfiere? ¿Y cómo reciben de alguna manera una recompensa por todo el trabajo que se hizo? Bueno, justamente utilizando estas distintas herramientas que, bueno, serán modelos industriales, derecho de autor, patentes, bueno, eso ustedes lo van a ver en detalle en el aula virtual. Eso se usa obviamente de acuerdo a qué tipo de desarrollo estemos o de qué tipo de desarrollo estemos conversando, ¿sí? Entonces, básicamente la propiedad intelectual viene a proteger todas estas cuestiones que son intangibles muchas veces, y que son de gran valor, y que de alguna manera permiten recibir un flujo de fondos por haber trabajado en todo esto, ¿no? Entonces, lo que podemos también decir es que la innovación, o sea, yo puedo dedicarme a desarrollar innovación, porque después protejo esa innovación con alguna de estas herramientas y obtengo un flujo de fondos, ¿no? Sería parecido a vender un producto. Bueno, pero en este caso yo puedo vender una licencia, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que los medicamentos que se producen en el país es bajo licencia de, bueno, la empresa que lo desarrolló, ¿sí? Entonces, ahí me están vendiendo la cajita de remedios de medicamentos desde el exterior. No, me vendieron la licencia y yo en Argentina lo fabrico bajo esa licencia, bajo esa receta, por supuesto, y abonándole lo que pautamos a la empresa que lo creó, ¿sí? Así que bueno, ahí entonces un panorama les di de estos dos grandes temas que teníamos pendientes, de manera tal, siempre digo esto, ¿no? El objetivo de lo que yo les cuento tiene que ver con agregarles un poco de otra cosa a lo que ustedes ya tienen dentro de la plataforma, que es un material que está súper detallado, muy bien explicado y demás, ¿sí? La idea es reforzarlo, darle un contexto, quizás una simplificación para que después a ustedes el detalle que vean les sea mucho más fácil. Bueno, así que ahora estoy ávida de escuchar preguntas, dudas, díganme que estoy para ayudarlos y ayudarles.
Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Bien, disculpa que me conecté tarde, recién salgo del laburo, pero bueno, Justo después de llegaste para chusmear cuando la... dije, hasta acá. ¿Cómo? Que llegaste para cuando dije, bueno, terminamos. Sí, sí, justo. Pero bueno, está Sí, grabada la clase, así que después la sí, veo. está todo grabado, despreocúpate. Quería hacerme presente un ratito nomás. De Buenísimo, todas formas, buenísimo. muchas gracias. Por favor, no sé si tenés alguna pregunta por ahí del trabajo o algo así. No, de momento no. Ok, Gracias igual. ok. Bien. Bueno, gracias, David. Gracias. No, Bueno, entonces, no sé si Victoria, Marina y Xiomara tienen alguna pregunta. Mientras tanto, aprovecho y dejo un mensaje por ahí para quienes no pudieron participar, que tiene que ver con lo siguiente. Recomendaciones. Vayan cumpliendo con las actividades. Recuerden lo que les decía, ¿sí? Nosotros vamos haciendo un filtrado de personas que acceden al campus y demás, entonces es importante que entren, que trabajen en el campus, que vayan cumpliendo con las actividades porque les vamos haciendo un seguimiento, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, tema trabajo final, es importante que lo vayan, yo siempre digo, todas estas cosas hay que masticarlas. Quizás aunque sea, lo tienen en la cabeza y lo van pensando y después ya sí se sientan a trabajar, pero es importante que lo vayan haciendo con tiempo porque si no se hace difícil, ¿sí? Entonces, encuentren alguna situación con la que quieran trabajar, analicen bajo qué ODS puede estar incluido y a partir de ahí utilicen estas metodologías para encontrar alguna solución eh, y su aplicación. Acuérdense de respetar todas las métricas que les dice el aula virtual, ¿no es cierto? En cuanto a extensión del documento que tienen que subir, en cuanto a que sí o sí tiene que estar ese video grabado, ese video solamente ustedes pueden subir el link al aula virtual, pero no se olviden de hacerlo porque es condición para aprobar la materia, ¿sí? Y recuerden los tiempos, son 3 minutos, así que en ese video, como les decía al principio, no pueden contar todo lo que escribieron en forma rápida, sino que tienen que elegir qué es lo más importante, ¿sí? Entonces, ahí ustedes, una vez, o sea, mi consejo es que primero escriban el trabajo y después pueden desde ahí buscar lo más importante para que sea la base para ese video. En ese video mi recomendación también es que si ustedes hacen algún tipo de presentación, hablen, ¿sí? No lo dejen algo escrito y que vaya pasando, ¿sí? Está bueno que haya alguien que esté hablando y contando lo que esas imágenes quieren decir o lo que ustedes quieren expresar, ¿sí? Y bueno, como siempre, partimos de un problema y ustedes le van a dar una solución a través de estas metodologías de innovación que estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, por mi parte, esos serían todos los tips que tengo ahí a mano para darles. Tengo alguna consulta por escrito que lo voy a contestar ni bien tengo un ratito. Y bueno, y nos queda un encuentro más que seguramente va a ser, sí, seguramente va a ser la semana que viene, no sé si el lunes o el viernes, pero de manera que podamos ya tener algún ida y vuelta más fluido con el tema del trabajo, ¿sí? La idea es que sea unos días antes de la entrega final, así pueden sacarse las dudas, si les parece bien. Así que ya en breve estará programado en el campus. Bueno, ahora sí, ¿alguna duda? Si no, ya por hoy terminamos. No, yo creo que por mi parte hasta ahora quedó todo muy claro. ¿Quedó claro? Bueno, me alegro, Xiomara. Muchísimas gracias. muchas Bueno, gracias. gracias, David. Bueno, Marina, Victoria, aprovecho a saludarlas y bueno, nos vemos en el próximo encuentro, ¿sí? Cualquier Dale, duda, nos vemos. vamos comunicando. Bueno, Dale. muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Chao, chicos, buena semana. Chao, chao. Gracias igualmente.